Muchas gracias, doctor. Soy autoridad en tabaco, pero no porque fume, ¿verdad? Sino porque hemos revisado extensamente el tema. Bien, continuando con la jornada de esta mañana, vamos a revisar algo que ustedes conocen, la mayoría desde pequeños han visto algún familiar fumando, han conocido historias de pacientes que fuman y que luego se han enfermado. La historia del tabaco está en América, ustedes ya conocen que es originaria de nuestra América y que fue con la conquista allá por 1492, el descubrimiento de América, que esta planta fue llevada hacia Europa. El nombre se ha originado o en el vocablo sicar, que significa fumar en maya, o también una caña en forma de pipa que utilizaban, que se llamaba tabago, y el nombre de nicotina proviene del apellido de este diplomático francés que era embajador de Francia en Portugal para la época de la colonia y que fue el que llevó desde Francia hacia Portugal el conocimiento de la planta del tabaco, porque al inicio era conocida como una planta medicinal. Ya en el área de nuestra América se conocía por los chamanes en la ceremonia. Podrán ver usted que aquí hay un proceso ceremonial en el cual se está fumando una pipa que se supone que es tabaco. Luego, con el advenimiento el área de la era industrial, se empieza a producir los cigarros a través de una fábrica que fue y una máquina creada específicamente para producir una gran cantidad de cigarros, porque la demanda era exagerada en Europa, y es a partir de eso que ya en la Primera Guerra Mundial a los soldados se les colocaba como parte de la ración que tenían para alimentación, se les ponían cigarros también. ¿Por qué? Porque habían descubierto que tenía efectos de los cuales ponían las personas alerta, estaban con más ánimo y con más ímpetu. Luego se empieza a cultivar en muchos países y es ya en la segunda mitad del siglo XX, allá por 1930, 1950, que se empieza a hacer la relación entre el fumado y el aparecimiento de ciertas enfermedades. ¿De qué está compuesto el tabaco? Tiene varios compuestos, tiene más de 4.000 compuestos químicos, pero solo uno ocasiona la dependencia física, que es la nicotina. ¿Cuáles son los que originan la patología tumoral neoplásica? Pues son los compuestos químicos que se derivan de la combustión, los alquitranes, benzopirenos, nitrosaminas, y los principales efectos que se detectaron fueron los efectos cardiovasculares que son dados por la nicotina. Hay taquicardia, hay aumento de la adrenalina y por lo tanto puede haber elevación de la presión también, y por el efecto del CO. Todo esto ha ocasionado que se le dé importancia al hecho de que por qué las personas que fuman son propensas a ciertas enfermedades. Entonces se empezaron a dar cuenta de mucha relación, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares, como ya vamos a ver, pero también a nivel mundial empezó a dar la alerta de que había muchas personas falleciendo por cáncer relacionado al tabaco, por enfermedades de los bronquios relacionadas al tabaco. Entonces, ya la OMS constituyó, ha efectuado estudios y ha afirmado que constituye la mayor pandemia
en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. El tabaco es el único producto de consumo que llega a matar a la mitad de sus consumidores cuando se usa en la forma que recomienda el fabricante. Constituye la principal causa de enfermedad y muerte evitable a nivel mundial. Esto es bien importante, porque si nosotros hacemos labor de prevención para nuestros pacientes, vamos a poder evitar muchas de estas enfermedades, y por eso es importante reconocer al paciente que fuma. Está relacionado con enfermedades cardiovasculares, oncológicas, respiratorias. Además, no solo daña al fumador, también daña a la persona que está a la par del fumador, o sea, a los fumadores pasivos. La prevalencia aumenta, como ya lo mencionó el doctor Ramírez Chávez, en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque aquí usualmente, como el cigarro se empieza a usar desde la primera infancia, porque el abuelito le pide al nieto que le ayude a encender el cigarro, porque le da curiosidad al niño. Entonces, esto hace que en los adolescentes de los países en vías de desarrollo haya mayor inquietud y consumo. Además que en algunas áreas, por ejemplo, aquí en el país, en el área de la costa, los niños que trabajan desde la temprana infancia, que son ya a los 8 o 9 años, los mandan a la zona de los manglares, los curileros. Ellos, para espantar los zancudos, usan cigarro por el humo, ¿verdad?, cuando están fumando. Entonces, todas esas situaciones hacen que haya más consumo y también haya disponibilidad para estar en contacto con este tipo de adicción. Se define el tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas. Se ha demostrado que es una de las drogas más adictivas que existen. En este estudio publicado en Lancet en 2007, tenemos que se evaluó una gran cantidad de sustancias adictivas, el éxtasis, disolventes, LSD, la marihuana, anfetaminas, ketamina, benzodiazepinas, alcohol. Miren dónde está el tabaco. Ocasiona un alto grado de dependencia, más que el alcohol y la benzodiazepina, y ocasiona también daño físico. Incluso podría estar un poco más atrás que el nivel de dependencia y de daño físico de la cocaína y de la heroína. Además de eso, cumple las siguientes características. Presenta el paciente o la persona que fuma una conducta compulsiva, repetitiva, o sea, está fumando un cigarro tras otro. No puede detener el fumado aún sabiendo el daño que este causa. Tiene tolerancia, o sea que necesita cada vez más sustancia para conseguir el mismo efecto. Provoca síndrome de abstinencia, esto es bien importante, porque los pacientes por eso no quieren dejar de fumar, porque dicen, no, es que mire, yo dejo de fumar y me da insomnio, me siento nervioso, me da hambre. Por ejemplo, la mayoría de personas del sexo femenino muchas veces se dan cuenta que si dejan de fumar aumenta el apetito, porque la nicotina suprime el apetito. Y hay alteración de los aspectos de la vida diaria y social de la persona que fuma. Entonces, como en todas las adicciones, hay factores biológicos, psicológicos, sociales, puede haber antecedente familiar. El grado de adicción, esto es otra cosa también bien importante, que se puede identificar. Se han elaborado cuestionarios para poder determinar el grado de adicción que puede tener una persona. No es lo mismo una persona que se fuma socialmente 1 o 2 cigarrillos a la semana, aquel que fuma el primer cigarro al levantarse en la mañana, incluso antes de desayuno. Entonces hay que valorar el grado de dependencia, y eso se hace a través de un test, que es el test de Fagerström,
Y entre estas, las preguntas más importantes, por ejemplo, cuando usted se despierta, ¿cuánto tiempo pasa antes de encender el primer cigarrillo? Eso es bien importante, porque si él fuma antes de los 30 minutos después de despertarse, tiene un alto grado de dependencia a la nicotina. ¿Cuál es el test? Son unas preguntas sencillas. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo? ¿Encuentra difícil no fumar en lugares en los cuales está prohibido fumar? ¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de levantarse que durante el resto del día? ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día? Entonces, esto es bien importante para poder decir si está con una leve o una grave dependencia. Valores menor de 3 puntos es un grado leve, de 4 a 6 una dependencia moderada, y si la puntuación es igual o superior a 7, el grado de dependencia es grave. Si alguno de los que están aquí presentes fuma, pues puede hacerse una autoevaluación. También está el grado de motivación que pueda tener esta persona para dejar de fumar, y ese es el test de Richmond. En él también se valora la intención que tiene o la motivación que tiene para dejar de fumar, y también es importante saber valorar esto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nosotros sabemos que tiene una enfermedad respiratoria, es obligatorio preguntar sobre el hábito tabáquico. Igualmente, en cualquier paciente, en los antecedentes, siempre hay que preguntar por los hábitos, que usualmente casi siempre se pregunta por el hábito acerca del consumo de bebidas alcohólicas, pero también se debe de preguntar sobre el hábito tabáquico. Tenemos un paciente fumador, es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 meses, y dentro de este grupo podemos tener el fumador diario y el ocasional. El diario es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo diario durante los últimos 6 meses. Y el ocasional es el que ha fumado menos de un cigarrillo al día y se lo debe de considerar como fumador. El fumador pasivo. Muchos podemos estar en esta categoría. Es la persona que no fuma, pero que respira el humo de tabaco ajeno o humo de segunda mano o humo de tabaco ambiental. Por ejemplo, ahora ya con la legislación y la ley del tabaco esto es cada vez menos, pero aún, sobre todo en los lugares que se frecuentan mucho los adolescentes, los jóvenes, las discotecas o los bares, no cumplen con la reglamentación, entonces pueden estar expuestos a humo de tabaco ambiental. El exfumador es la persona que, habiendo sido fumador, se ha mantenido en abstinencia al menos los últimos 6 meses. Y el no fumador es la persona que nunca ha fumado o que ha fumado menos de 100 cigarrillos en toda su vida. Entonces, siempre es importante preguntar. Es evidencia categoría A, el consejo que el médico puede dar en el momento de la consulta. Llámese médico general, médico de familia, médico especialista de cualquier área, siempre hay que dar un breve consejo que está comprobado que si al menos dura unos 2 o 3 minutos, eso incide en el pensamiento del paciente. Y siempre hay que preguntar acerca de los hábitos y saber si es fumador, exfumador o si es no fumador. Entonces, siempre preguntar, registrar el consumo de tabaco de todos los pacientes, y la intervención en tabaco está considerada como el patrón de oro de las intervenciones preventivas. O sea, si nosotros dedicamos al menos 3 minutos de una consulta general o consulta especializada en recomendar, si el paciente no fuma, pues hay que felicitarlo. Si el paciente fuma, hay que preguntarle si alguna vez ha dejado de fumar, y si lo ha hecho, pues entonces se le felicita. Y si no ha dejado de fumar, entonces se le exhorta a que debe de
hacer lo posible por dejar de fumar y se le hacen las observaciones de todas las posibilidades que puede tener de las enfermedades que produce el tabaco. Un poco de datos, se calcula que para el 2020, que ya estamos cerca, morirán en el mundo unos 10 millones de personas al año ocasionado por la exposición al humo del tabaco. Más del 50% de los fumadores de larga evolución morirá y el 11% de las muertes por cardiopatía isquémica y el 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles al humo del tabaco. No existe un umbral de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? No es aquello que, porque yo solo me fumo un cigarro al día, no voy a tener alguna enfermedad pulmonar. Acuérdense que eso va a ser, si él lo hace todos los días durante 20, 30 años, ya es un número significativo de índice paqueteaño. Recordar también que la incidencia que hay en las enfermedades respiratorias, como ya lo mencionó mi colega, el doctor Ramírez Chávez, tiene que ver con la presencia de radicales libres de oxígeno, sustancias irritantes, los alquitranes, las nitrosaminas. Todos estos causan trastornos a nivel de la mucosa y de la pared alveolar. No vamos a entrar en detalles, pero esto hace o dispara procesos inflamatorios e inmunológicos que nos van a llevar a la larga a una destrucción de la membrana alveolo capilar y al final vamos a tener el caso del paciente con enfisema o el caso del paciente con bronquitis crónica. Cuando hay un aumento del número de células que van a producir moco en el epitelio bronquial y hay una mayor respuesta a ese nivel. Además, ya lo vieron también, el declive de la función pulmonar es más acelerado en este tipo de pacientes. En los no fumadores, el declive del FEV1 es de 25 a 30 mililitros al año y en los fumadores susceptibles esto va de 75 a 150 mililitros por año. Al dejar de fumar, este declive del FEV1 va a disminuir y puede llegar al final a tener una función pulmonar que no va a igualar al paciente sano, pero sí va a frenar esa disminución. La EPOC aparece en un 15 a 20% de los pacientes fumadores. También esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes le van a decir, mire, yo tenía a mi abuelito y mi abuelito tenía 85 años, no le dio cáncer de pulmón y no, sí, a veces padecía de, sí, pero también está la susceptibilidad genética, o sea que no podemos generalizar por un paciente. Los pacientes asmáticos y que fuman están más en riesgo de agudizaciones. En el 94, cuando se cerró una parte del estudio Framingham, se detectó que había un aumento de enfermedad vascular periférica y coronaria en aquellos pacientes que fumaban, eran más propensos a presentar insuficiencia cardíaca y eventos cerebrovasculares. Y también se encontró que la nicotina y el monóxido eran arritmogénicos, provocaban daño a nivel del endotelio y provocaba trombosis intravascular y aterosclerosis, era más acelerada, y había aumento de la adhesividad y de la agregabilidad plaquetaria. Además, hay aumento del tromboxano y la trombina y mayor viscosidad de la sangre. Por lo tanto, vamos a tener una mayor propensión a poder presentar anormalidades a nivel de los vasos. También, a nivel de las enfermedades neoplásicas, es causa de más del 80% de los carcinomas bronquiales. Incrementa el riesgo de cualquiera de estos tipos, sobre todo en la cavidad oral, la laringe, la faringe, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el riñón, la vejiga y el útero. Hay sustancias carcinogénicas y cocarcinogénicas, o sea que ayudan a, y entre ellos pues están aquellos que están presentes en el humo del cigarro, hidrocloruros aromáticos policiclados, las nitrosaminas, el formaldehído, acetaldehído, el arsénico,
los aditivos y algunos elementos que se han identificado que están presentes en el humo que se produce en la combustión del tabaco. Enfermedades gastrointestinales, la nicotina inhibe la producción de prostaglandina en la mucosa, estimula el peristaltismo. Ustedes se han dado cuenta que hay pacientes que padecen estreñimiento y dicen, no, yo me fumo mi cigarrito después de comer porque rápido voy al baño. Pues por esto. Incrementa la emesis al activar el centro vulvar, disminuye la secreción pancreática. Y la úlcera gástrica es de 2 a 4 veces más frecuente, favorece la pirosis retroesternal debido a la relajación del esfínter esófago gástrico y son pacientes que andan con reflujo gastroesofágico. Trastornos ginecológicos y enfermedades neonatales. Esto es bien importante porque la madre o las adolescentes que salen embarazadas y que fuman deben de estar conscientes de este daño. En las mujeres fumadoras puede haber un adelanto de la menopausia, aumento de tumores de cervix y vulva y favorece la osteoporosis. Y en las mujeres embarazadas pueden haber complicaciones durante el parto, puede propiciar parto prematuro, placenta previa, por infartos a nivel de la placenta, rotura prematura de membranas, y en el niño tienen menor peso al nacer y es más frecuente la muerte súbita. Además, tienen problemas en la maduración del sistema respiratorio y están propensos a mayor número de infecciones. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir el tabaquismo? Primero, conocer el tema. Segundo, saber cómo podemos hacer que el paciente se motive para dejar de fumar. Yo creo que mencionarle todo este tipo de enfermedades podría o debería ser suficiente para que la persona dejara de fumar, pero aún así son reacios, entonces tenemos que saber cómo ayudarles. Si queremos que los adultos no fumen, debemos de prevenir que lo hagan los adolescentes. Y es un círculo vicioso, porque si no queremos que los niños y adolescentes fumen, también debemos de hacer que los adultos dejen de fumar. Es fundamental el hecho de que los adolescentes son más influenciables, entonces por eso antes la propaganda de las tabacaleras era más enfocada a la gente joven, pero ahora tenemos que saber qué debemos de hacer en estos pacientes. Primero, recoger un mínimo de datos de lo que hace el paciente, o sea, sacar el índice paquete año. Esto es sencillo, usted le pregunta cuántos cigarros se fuma al día, cuántos años tiene de fumar, y luego eso lo multiplica y lo divide entre 20 y le va a salir el índice paquete año. Hay riesgos dependiendo del número de paquetes años que fume. Si es menor de 10 el número, eso quiere decir que la exposición es leve o riesgo leve. Si es mayor de 10 a 20, el riesgo es moderado. Y si es de 30 a 40, el riesgo es severo. También tenemos que saber las etapas por las que pasa un paciente que fuma. Si le dice a usted, mire, sí fumo, pero no tengo interés en dejarlo, entonces eso se llama precontemplación, ¿verdad? Usted lo tiene que hacer es decirle las posibilidades de enfermedades que pueda tener, ¿verdad? Le va a decir, mire, estoy joven y le puede sacar el cuento del abuelito, del tío, qué sé yo. Puede haber otra etapa que sí, el paciente quiere dejarlo en los próximos 6 meses y entonces eso se llama la fase de contemplación. El objetivo debe ser más intenso e individualizado para tratar de hacer que este paciente deje de fumar. También tenemos aquellos que llevan ya cierto tiempo pensando dejar de fumar y entonces puede ser una contemplación crónica. Tenemos la fase de preparación, que es aquella en la que el paciente sí ya quiere dejar de fumar porque ya tiene algún problema de salud y usted le explica, mire, esto puede empeorarse por esto y esto, entonces el paciente lo piensa y ya queda en una fase de preparación, entonces usted tiene que programar estrategias. Si él elige un día para dejar de fumar, pues usted lo tiene que apoyar. Hay diferentes programas en el país, tanto a nivel del Ministerio de Salud Pública como del Seguro Social,
están en grupos de apoyo y programas para ayudar al paciente a dejar de fumar. También se deben de plantear los tratamientos farmacológicos, porque hay quienes no tienen la suficiente fuerza de voluntad como para dejar de fumar por sí solos, entonces necesitan un poco de ayuda. Están también el grupo de los exfumadores de menos de 6 meses, que son los que están en la fase de acción. Estos tienen un elevado riesgo de recaer, ¿verdad? Después de 1 mes, 2 meses, que van a una fiesta y todos los demás están fumando, entonces, no, me voy a echar un cigarrito, no me va a pasar nada, y luego ya la semana siguiente ya empiezan a fumar todos los días. Entonces hay que tener cuidado, porque hay que tener también una consolidación de esta fase, que es la fase de mantenimiento. Entonces, en todas las etapas pueden haber recaídas, y usted tiene que saber qué debe de hacer en cada caso, decirle al paciente cuáles son las sugerencias que se pueden dar y dar psicoterapia, grupos de apoyo. En cada fase podemos tener, yo he traído ahí en la mesa en donde nosotros estamos sentados, tenemos unos folletitos donde están las clínicas de Fosalud, que están son 6 clínicas a nivel nacional. Hay uno en el Hospital de Santa Ana, otro en el Hospital Saldaña, otro en el Hospital Rosales, en el Hospital de San Miguel. Son 6, creo que en el Hospital Sacamil creo que hay, que pueden darle seguimiento a estos pacientes. Es la clínica de adicciones. También en el Seguro Social tienen una clínica para adicción a tabaco, y en ellos está una enfermera, una trabajadora social, hay un psiquiatra, hay una psicóloga o psicólogo que les ayudan con los grupos de apoyo. Entonces, en cada fase siempre se puede dar información, consejo médico, en la fase de contemplación, folleto informativo, consejo médico y la guía que debe de seguir. Si ya está preparado para dejar de fumar, hay que darle seguimiento, y en el plan de acción se le puede agregar un tratamiento farmacológico. Hay condiciones que son necesarias que el paciente deje de fumar. Aquellas son las condiciones en las cuales el paciente va a ser operado, y si es tabaquista, pues se le debe de sugerir que al menos debe de tener 1 mes sin fumar para que pueda ser intervenido, sobre todo si es cirugía abdominal, cirugía mayor, si ha ingresado en un hospital, si acaba de sufrir un infarto, si tiene algún tipo de cáncer derivado del tabaquismo, si sufre de diabetes tipo 2, sobre todo por todo el problema de aterosclerosis periférica, si está embarazada y si es padre o madre, para evitar el humo de segunda mano en los hijos. Entonces, el tratamiento es multidisciplinar. Ya les mencioné quienes forman parte de las clínicas de adicción. Cuando un fumador tiene un intento serio de abandonar el tabaquismo, las posibilidades de éxito usualmente, si está solito, no suelen superar el 5%. Acuérdense que hay una gran adicción. La nicotina, a los 7 segundos de haber dado la primera inhalada, ya llega al cerebro y estimula. Entonces, eso es lo que el fumador siente. Y entonces, si fuma, y como hay tolerancia, antes fumaba 2 al día, después se fuma 5 al día, después se llega a fumar 1 cajetilla al día, y hay pacientes que se fuman 3 cajetillas diarias, o sea, pasan solo con el cigarro en la boca. Entonces, a esos pacientes son a los que hay que ayudarles a dejar de fumar. Tratamiento farmacológico debe de ser ofertado a todo paciente. En las clínicas del Ministerio de Salud antes había disponibilidad, ahora solo está la terapia de apoyo psicológica y todo lo demás. Por tiempo parece ser que tienen sustitutos de la nicotina. También es importante saber cuando hay contraindicaciones para usar sustitutos de nicotina o cualquiera de los otros medicamentos que ya vamos a revisar. No siempre es recomendable, sobre todo el paciente que tiene patología cardíaca. Entonces, hay que saber que hay parches, hay chicles, pueden haber caramelos, tabletas sublinguales, hay spray de nicotina.
Las probabilidades de éxito con esta terapia de sustitución es de 1.5 a 2 veces más que si lo hiciera sin ninguna ayuda del paciente. Tenemos los chicles, que pueden haber de diferentes concentraciones. El chicle que vamos a usar va a depender del número de cigarrillos que el paciente esté fumando, y se libera la nicotina cuando ésta es masticada, ¿verdad? Su uso debe de ser intermitente, tiene una condición en la cual se mantiene con un pH alcalino a 8.5, y se recomienda no beber ni tomar nada excepto agua mientras esté comiendo el chicle o se esté masticando el chicle. Están los parches de nicotina también, que se pueden colocar en el brazo, y también debe de ser colocado sobre piel limpia y sin vello. Puede ser también colocado en la cadera o en el tronco. La dosis también varía en función de la cantidad de cigarros que el paciente está fumando, y usualmente es 1 miligramo de nicotina por cada cigarrillo consumido. Están los que son como mentas para chupar, ¿verdad? Y está el spray nasal. Siempre tenemos que revisar si no hay contraindicación para el uso de estos dispositivos. Sobre todo si hay hipersensibilidad a la nicotina, acuérdense que puede dar vasodilatación y puede dar eritrodermia. Los fumadores que son ocasionales no necesitan terapia sustitutiva de nicotina. Si hay enfermedades cardiovasculares graves, no se debe de dejar. Y las contraindicaciones específicas, los chicles pueden ocasionar trastornos cuando hay problemas de la articulación de la mandíbula, y el parche puede ocasionar una irritación a nivel local. La otra alternativa es el bupropión. El bupropión fue originalmente indicado como antidepresivo, pero se encontró que como efecto secundario provocaba a aquellos pacientes que fumaban la ansiedad. Al dejar de fumar la quitaba. Entonces es una primera sustancia no nicotínica comercializada para tratamiento de tabaquismo a largo plazo. Es un antidepresivo de segunda generación. Su modo de acción es independiente del efecto antidepresivo y puede usarse en fumadores con baja o moderada o alta dependencia sin ajuste de dosis. Y la posología puede comenzar entre 7 y 10 días antes de la fecha acordada, con 150 miligramos cada 24 horas, y luego se va aumentando la dosis, y usualmente no se debe de aumentar la dosis de 300 miligramos. Contraindicaciones, esto es importante, si hay antecedentes de convulsiones no se debe de indicar, y efectos más frecuentes: insomnio, cefalea, sequedad de boca, sabor metálico. Hay sensación de inestabilidad en la mayoría de los casos, que no es necesario suspender el tratamiento. Luego viene el último que se ha adicionado a este grupo farmacológico, que es la vareniciclina, que en este es un agonista parcial del receptor de nicotina y actúa en los receptores nicotínicos del cerebro, o sea que va a actuar directamente a donde llega el estímulo de la nicotina. Reduce el ansia y los síntomas de la abstinencia, bloquea la unión de la nicotina al receptor, disminuye la satisfacción, con lo que se neutralizaría el efecto de recompensa que obtiene el fumador. Es más eficaz que el bupropión y que la terapia de sustitución de nicotina. La posología, igual hay que fijar una fecha porque se empieza días previos, ¿verdad?, con cierta concentración y luego se va aumentando. Y a partir de esa primera semana se va a aumentar 1 miligramo cada 12 horas y se continúa durante 11 semanas más. El tratamiento es por 3 meses. Ahí lo único que la diferencia también es el costo, ¿verdad? Aquí anda costando más o menos 250 a $300 el costo de los 3 meses de tratamiento. Y hay que tener cuidado con náuseas, hay que explicarle al paciente que puede tener pesadillas, insomnio, cefalea, y hay que monitorizar los cambios de comportamiento en el paciente, también si no va a la par con otro problema psiquiátrico. Bien, eso es en cuanto a lo que es tabaquismo
No sé si hay alguna pregunta ahorita, si no pasamos al cigarrillo electrónico. ¿Quiénes de ustedes han tenido ocasión de ver, tener en sus manos, escuchar acerca de cigarrillo electrónico? Que nos pueda compartir alguna experiencia, algún paciente que le haya preguntado, mire doctor, ¿es cierto que esto no me va a dar enfermedad, que es inocuo, que no me pasa nada? ¿A ninguno de ustedes le han preguntado a algún paciente? Nadie conoce del cigarrillo electrónico. ¿Lo han oído? ¿Lo han escuchado? Ven que en los centros comerciales hay kiosquitos que dice fume sano. Sí, así es. La propaganda es una cosa exagerada y eso es a lo que hay que tener de miedo. ¿Por qué? Porque detrás de esas compañías de cigarros electrónicos están las grandes tabacaleras. Bien, el cigarrillo electrónico fue creado, fue como descubrimiento, en el cual se vio que se podía disponer de un vapor que tuviera contenido de nicotina sin llegar a tener los efectos dañinos de la combustión de la hoja del tabaco. Pero ese invento al principio no le interesó a nadie hasta que allá por el año 2000 un industrial chino tenía a su padre que le dio cáncer de pulmón. Entonces quería que a su papá siguiera teniendo la satisfacción de la nicotina sin tener que fumar tabaco. El cigarrillo electrónico es un dispositivo que libera vapor de nicotina a través de un proceso de calentamiento sin combustión. Es un sistema bastante complejo. Se dice electrónico, pero en realidad son de varias formas. Hay en forma de cigarrillo, en forma de lapicero, estos son en forma de pipa, en forma de puro. Todos tienen un mecanismo de calentamiento y vaporización y la eficiencia es diferente. Pero puede tener o no nicotina, porque hay unos que no tienen nicotina, pero sí tienen otras sustancias. Y los cartuchos son rellenables y entonces las compañías venden inicialmente el cartucho con el dispositivo, pero luego el mercado es más que todo los refill. Holling en el año 2000 fue el que quiso encontrar un sistema para que el papá siguiera sintiendo el placer de la nicotina. Entonces, ya a partir de entonces se empezaron a abrir las tiendas de los e-cigar, 5 millones en Reino Unido, en Estados Unidos 50.000 en 2008 a 3 millones en 2012 y luego en Europa, en España, unos 900.000 usuarios, un 10% de los fumadores. Entonces, ¿qué es lo que han comercializado? Que no hay riesgo en fumar o vapear el humo que proviene de estos dispositivos, que son económicos y que son parte de una terapia para tratar de dejar de fumar. Eso no es cierto. Así los introdujeron para que la gente que fumaba los comprara, pero lo que ha sucedido es que como ahora los líquidos se disponen de varios sabores, olores, entonces son los adolescentes y los niños los que más los están consumiendo. ¿Y qué sucede? Que empiezan a usar cigarrillo electrónico o a vapear y luego ya quedan con el hábito de estar inhalando algo y luego se pasan al cigarrillo. Entonces, por eso es que ya la FDA ya mandó una alerta este año en el cual sí se va a empezar a revisar el contenido, porque ahorita fue a partir del 2010 que a través de una orden presidencial en Estados Unidos no se revisaban los productos derivados del tabaco, pero a partir del 2010 empezaron a hacer la revisión y todas las cajetillas y todo lo demás. Pero ya a partir de este año, sí, la FDA va a empezar a regular el contenido de los cigarrillos electrónicos. Entonces, siempre vamos a tener
la rapidez que el humo va a alcanzar para llegar hacia el cerebro. Siempre hay un potencial adictivo, sobre todo si lleva nicotina, y siempre va a haber toxicidad cardiovascular, aunque puede ser menos. Aquí tenemos la estructura interna de un cigarrillo electrónico. Entonces, hay un calentador, aquí está un dispositivo, que es el cartucho, que lleva nicotina o lleva un líquido que contiene olor o sabor. Luego viene el calentador y esto lo enciende un microprocesador que lo calienta. Aquí está la batería y este es el foquito LED. Entonces, cuando esto se calienta, empieza a formarse el vapor. Los contenidos son propilenglicol, glicerol o glicerina, esencia de tabaco, ácido cítrico, agua y alcohol. Y los que tienen nicotina pueden tener 6, 11, 16 hasta 24 miligramos de nicotina. Entonces, como ven, no es cierto que no produzcan vapores que puedan ser tóxicos. ¿Por qué? Porque van a tener vapores del grupo carbonilo que llevan formaldehído, acetaldehído, acroleína, que son citotóxicos, carcinogénicos, irritantes, pueden ocasionar enfisema pulmonar y dermatitis. Los hidrocarburos aromáticos, benceno, tolueno, nitrosaminos y metales pesados. O sea que sí, al final el humo sí va a tener tóxicos. Aquí tenemos una revisión en la cual se encuentra que se revisaron el vapor de los cigarrillos electrónicos y se encontraron estas. Este es el cigarrillo convencional y este es el cigarrillo electrónico. Estos son microgramos después de 15 inhaladas. Entonces aquí tenemos el contenido que sí es menos, pero sí hay presencia de formaldehído, acetaldehído, acroleína, tolueno, nitrosaminas. También hay efectos a nivel pulmonar y se encontró que hay aumento hasta el 18% de la resistencia de la vía aérea y se encontró que los cigarrillos electrónicos evaluados en el contexto de este estudio tienen efectos fisiológicos adversos inmediatos, similares a los observados en el consumo del tabaco. Sin embargo, las consecuencias sobre la salud a largo plazo son desconocidas. ¿Por qué? Porque no se han hecho estudios controlados aleatorizados. Entonces, por eso, ahorita todavía no se ha podido establecer la evidencia, pero sí se están haciendo estudios en los cuales se está recolectando la evidencia. Además, en otros productos de sustitutos o cigarrillos electrónicos, sí se encontró cantidad pequeña de nicotina en algunos cigarrillos electrónicos que anunciaban que no lo contenían. También hubo otra evaluación del nivel de nicotina que se figura en las etiquetas de los cartuchos, pero que a la larga las soluciones de recarga suelen ser diferentes a lo que dice el cartucho, o sea que dice que tiene un contenido, pero al final terminan con mayor contenido. También es importante que este vapor incrementa la inflamación en la vía aérea y va a producir aumento de la interleuquina 6 en células epiteliales humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay irritación a nivel del epitelio bronquial. Y también favorece la infección por rinovirus en las células humanas del epitelio bronquial estudiado. Entonces, el aerosol de segunda mano que dicen que no daña, igual que el del tabaco, pues sí, lleva formaldehído, acetaldehído, ácido acético, acetona, propanol, propilenglicol, aceites saborizantes, nitrosaminas y nicotina. Y el dosaje de cotinina en orina es similar al expuesto al humo de cigarrillo convencional. Entonces, lo que no contiene es monóxido de carbono porque no hay combustión. Aquí tenemos el cigarrillo convencional, la corriente central de humo, la cantidad de nicotina y el cigarrillo electrónico con nicotina, la corriente de humo central. Bien.
Entonces, hay una epidemia de cigarrillo electrónico y esto es importante porque muchas veces creen que no lleva nicotina y sí tiene un gran contenido. Ahora, debemos de saber toda la propaganda que hay, la ponen como una alternativa al tabaco, hace el cambio por tu salud, es cierto, no lleva alquitrán, no tiene ceniza, y al contrario, le han puesto muchos olores. Fumar pero sano. Estos son dispositivos, cartuchos. La publicidad siempre es bien atractiva, dice que se puede fumar en aviones, restaurantes, nightclub, bares, hotel, motel y en cualquier lado porque no está prohibido. Y esta es la forma como lo presentan los cartuchos. Fíjense, nueva creación, by Bombo. Dice que tiene cierto nivel, tiene sabor, le llaman cremazante, tiene sabor a vainilla y no sé qué más. Es una santa delicia. Entonces es bien importante que sepamos que según la OMS estos dispositivos electrónicos no son seguros y no están autorizados para ser sustitutos de el no fumado. Hasta el momento ningún organismo gubernamental ha evaluado ni probado que estos sistemas de nicotina como método para dejar de fumar. Y es importante lo que yo les mencioné, que como los niños están atraídos por los olores y el olor, una vez adquirida el hábito de vapear, de inhalar humo, luego se pasen a fumar cigarrillos. Entonces, por eso hay que estar conocedores que es un riesgo y que sí tienen vínculos con las empresas tabacaleras. Ahí está la British American Tobacco, la Imperial Tobacco, la Tobacco Company, Lorilar, o sea, todas tienen una firma que comercializa cigarrillos electrónicos. Entonces, no hay evidencia suficiente sobre la seguridad, no hay evidencia suficiente de la eficacia para el abandono del tabaco. El aerosol que libera no es inocuo para el medio ambiente. El uso dual del cigarrillo electrónico favorece la falsa idea de reducción del daño. Podría incentivar el inicio del fumado en los jóvenes, reducen el incentivo para abandonar el cigarro, interfiere con las políticas de control, no están regulados y no es un método aprobado para la cesación tabáquica. Entonces, la OMS está haciendo, cada 5 o 6 años, hace un informe de la epidemia mundial del tabaco, el último fue en el 2007, y en él ya se nos menciona a nosotros. Dice, desde el último informe, 9 países han adoptado mejores prácticas de control, y aquí estamos nosotros. Otros 6 países, Afganistán, Camboya, El Salvador, adoptaron la legislación. Esto fue cuando se aprobó la ley antitabaco, y 6 países, incluido El Salvador, avanzaron hacia un nivel de mejor práctica con sus servicios de ayuda para dejar de fumar. Esto fue por las clínicas de prevención de tabaco. Si hay alguna pregunta, creo que al final, ¿verdad, doctor? Bueno, muchas gracias por su atención.